Cuarta sesión en fecha 30 de julio con el grupo de computación 4. Estamos haciendo la configuración para imprimir una planilla. Sobre el porcentaje, ¿no? Entonces hemos reducido o ajustado el porcentaje al 90%. Se puede seguir haciendo la reducción, cambiar el tamaño, hacer los cambios que sean necesarios. Como estamos en planilla de notas, vamos a volver los datos para crear, utilizando la función sí, una función condicional, para que nos diga mediante si está aprobado o reprobado. Entonces vamos a utilizar la función sí. ¿Ya? La función sí es una función condicional. Acá vamos a colocar acreditación. Quiere decir si está aprobado o reprobado. Acá voy a escribir la sintaxis de la función sí, igual, sí, paréntesis. Acá viene la pregunta o condición, punto y coma, cuando es sí, cuando cumple, y cuando es no, cuando no cumple, ¿ya? O cuando es verdadero, falso. Esa es la sintaxis de la función sí. Vamos a colocar un espacio. Esa es la sintaxis de la función sí. Tiene la pregunta o la condición, cuando cumple esa condición, cuando es sí, cuando es verdad, y cuando no cumple la condición, cuando es no. Tiene tres partes la función sí. Pregunta, sí, no. Pregunta, verdadero, falso. Tiene tres partes la función sí. Entonces voy a crear igual, sí, primero lo vamos a hacer manualmente y luego insertando función. Si la nota final, si esa nota final es mayor a 51, entonces ese estudiante está aprobado. La nota final está en J3, mayor a 51, sin espacio, todo seguido, coloco punto y coma. Acá podemos ver la sintaxis. Prueba lógica es la pregunta, cuando es sí, cuando es verdad, y cuando es falso, cuando es no. Si es mayor a 51, si yo quiero escribir un número, simplemente lo escribo el número. Si quiero que el mensaje diga 1, 0, 1, sí, 0, falso. Si quiero escribir un mensaje, tiene que ir entre comillas, Shift 2. Ese es un error que a veces cometen, que colocan doble apóstrofe. No es doble apóstrofe, es Shift 2. Vamos a ver si con este teclado lo puedo activar. Con el número 2 y con mayúscula, con Shift. Shift 2 es para activar las comillas. Entonces yo coloco aprobado y presiono Shift 2. Luego coloco punto y coma, otra vez Shift 2 y coloco reprobado. Reprobado. Y otra vez coloco Shift 2. Esa es la forma de cómo debo crear la función sí. La función sí está constituido por tres partes. La pregunta o condición, qué va a hacer o qué mensaje o qué cálculo va a realizar si cumple la condición, y qué va a hacer cuando no cumple la condición. Esta es una simple función sí. Hay función sí anidada, es decir, por niveles, pero vamos a ver solamente
las simples. Cuando yo hago una pregunta y cuando hace un mensaje o muestra un número en una de las opciones, cuando es sí y cuando es no. Esa es una forma de cómo crear la función sí. Lo voy a colocar introducir y voy a arrastrar con cruz negra y me va a mostrar un solo reprobado. Hay un solo reprobado porque es menor a 51. ¿Cuáles son las condiciones? En la pregunta o condición se puede preguntar mayor, menor, igual o diferente. Esos son los operadores que se puede utilizar en una función, en la pregunta de la función sí. Mayor, menor, igual, distinto o diferente. Esas son lo que podemos utilizar en una función sí, ¿ya? Los operadores. Bien, una función sí tiene 3 partes. Lo voy a borrar y lo vamos a hacer nuevamente. Tienen que memorizar la sintaxis de la función sí. La función sí tiene 3 partes. La pregunta, qué hace cuando cumple la condición y qué hace cuando no cumple la condición. Para la pregunta podemos utilizar mayor, menor, igual o diferente. Cuando yo comparo texto, hay preguntas donde comparamos texto, deben usar igual, ¿ya? Y mayor, menor, también puede combinar mayor, igual, menor, igual. También puede combinar los dos. Primero coloca mayor, luego igual, menor, igual. También puede hacer con las dos opciones. Y distinto. Presiono para insertar fx, la función sí, y vamos a ver cuál es más fácil. Presiono sí, doble clic, lo muevo la ventana. La prueba lógica es la celda donde tengo la nota final mayor a 51. Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta. Los que cumplen la condición, ¿qué hace? Yo escribo que me saque el mensaje aprobado. Y los que no cumplen, que saque el mensaje reprobado. Yo no escribo comillas, solito lo escribe Excel. Solo escribo el mensaje. Fíjense que aprobado no escribí comillas y se coloca comilla. Si hago clic en la otra celda, solito se coloca comilla en reprobado. Voy a volverlo a hacer, cancelar. Elijo la celda donde quiero insertar la función, presiono insertar función, fx, elijo la función sí, presionando doble clic, desplazo y ahí está bien. La prueba lógica es la pregunta. Pregunto, nota final es la celda J3 mayor a 51. Esa es la pregunta. Valor sí verdadero es si cumple la condición que me muestra el mensaje aprobado. Yo solamente escribo aprobado. Pueden verificar que solo escribí aprobado, cambio a falso y solito se coloca las comillas. Cuando cambio a falso, coloco reprobado y luego presiono aceptar. Es lo mismo que hice yo transcribiendo como utilizando la ventana, de la forma que ustedes quieran hacerlo. La función sí es una función condicional. Está condicionando que los que tienen mayor a 51 están aprobados. Por eso es una función condicional. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Acá sería planilla de notas. Planilla de notas. Bien, vamos a insertar una nueva hoja y con esto hacemos la última planillita. Quiero calcular una planilla de sueldos. Vamos a hacer bien básica. Planilla de sueldos.
Acá coloco nombre y apellido, nombre, sueldo básico, bono de antigüedad, total, sueldo. Luego tenemos Caja Nacional de Salud o el seguro, AFP. Y luego tenemos anticipo. Anticipo, acá colocamos total descuento. Total descuento y líquido pagado. Voy a seleccionar desde A1, A3, perdón, hasta I3. Voy a presionar, ajustar texto, centrar y alinear en el medio. Ajustar texto hace que una celda tenga más de una fila, estoy en la misma celda. Alinear en el medio y centrar. Bien, el nombre voy a colocar A, B, C, D, hasta ahí. Sueldo básico lo vamos a hacer primero en boliviano y luego lo vamos a convertir a dólares. Sueldo básico, vamos a colocar 8.000, 2, 3, 8.000, acá arriba. 8.500, 9.500 y 7.000. Esos serían los valores. Bono de antigüedad. El bono de antigüedad será el 5%. Para calcular el 5%, siempre que es porcentaje, se multiplica. Igual la celda donde tengo el sueldo por, que es el asterisco, 5%. Ahí voy a calcular solo el bono de antigüedad correspondiente al 5% del sueldo. Presiono Enter y el 5% de 8.500 es 425. Eso le corresponde como bono de antigüedad. Estoy multiplicando la celda donde tengo el sueldo por 5%. Arrastro con cruz negra para que se copie a las siguientes celdas. Si un trabajador no le corresponde bono de antigüedad, simplemente lo dejamos con 0. Total sueldo, acá voy a colocar un color para diferenciar que acá va a haber un total. El total sueldo va a ser la suma del sueldo más el bono, del sueldo básico más el bono. Es una simple suma. Puedo hacerlo igual, el sueldo más el bono. También está bien, también es correcta esa fórmula. También lo puedo hacer con autosuma. ¿Ya? También se puede hacer con autosuma. Arrastro, cruz negra y tengo la suma. De la caja nacional vamos a colocar el 4%, el AFP el 5%. ¿Ya? Entonces vamos a colocar igual del total sueldo por el 4%. Lo que es el 3.5%, ¿ya? Pero lo vamos a redondear. Entonces, estoy multiplicando el 4% del sueldo. Lo puedo hacer con la función producto también. Igual, producto, la celda, punto y coma, 4%. Es lo mismo. Arrastro, cruz negra. Luego del AFP, igual del total sueldo por el porcentaje, vamos a colocar 5%, Enter, vuelvo a la celda y arrastro cruz negra. Siempre que multiplico con porcentaje, siempre que quiero hacer un cálculo con porcentaje, debo multiplicar.
Este valor, fíjese que unos tienen decimales y otros no, entonces todos lo quitamos los decimales. Tenemos que manejar o con o sin decimales, ¿ya? Quitamos los decimales. El anticipo en algunas instituciones le dan el 40% de anticipo a todos los trabajadores. Eso depende de las políticas de cada institución. Igual del total sueldo por 40%. Donde tengo el total sueldo por 40%. Eso le dan como anticipo. Arrastro cruz negra. Total descuento va a ser una columna que debemos sumar todo lo que le van a descontar. Todo lo que le van a descontar. Es decir, que va a sumar lo de la caja, lo del AFP y el anticipo. Debe sumar los tres. Lo voy a hacer con autosuma, presiono autosuma. Fíjese que me suma hasta el sueldo básico, doble sueldo. Todo está mal, ¿no? Entonces, el descuento solamente son 3 columnas. Caja, AFP y anticipo. Entonces, yo selecciono manualmente las 3 celdas, ahora sí está bien. Desde E hasta G, ¿no? De E hasta G con los 2 puntos automáticamente, que quiere decir rango. Y Enter. Vuelvo a la celda y arrastro cruz negra. El líquido pagable va a ser una resta. Lo que es su sueldo menos el descuento. Ya. Acá también vamos a colocar sin decimales. Vamos a quitar todos los decimales. El líquido pagable va a ser una resta del sueldo menos el descuento. Igual el sueldo menos el descuento. Esos dos valores tengo que restar. Eso es lo que le corresponde como líquido pagable, como saldo al finalizar el mes. Ese es su saldo. No puede salir saldo negativo, arrastro cruz negra. Si sale el saldo negativo, algo está mal. Alguna fórmula está mal. ¿Ya? En este ejemplo, no puede haber saldo negativo. Habría que revisar algún cálculo, ¿ya? No se puede dar más de lo que gana. No puede quedar saldo negativo. Entonces hago una simple resta con el signo menos, el total sueldo menos el descuento. ¿Ya? Eso sería todo con la planilla de sueldo. Acá puedo colocar la suma total de la planilla, el sueldo promedio, el mayor sueldo, el mínimo sueldo. Podemos aplicar esas fórmulas para practicar un poquito. Vamos a aplicar otro color y todos los bordes. El total va a ser la suma de todos los sueldos. Acá puedo presionar una autosuma y nos toma en cuenta el primero hasta la fila 7. Está bien, un Enter. Sin embargo, para el promedio podemos hacer de otra forma. Selecciono primero las celdas. Solo selecciono hasta la fila 7. Autosuma y me va a dar el resultado a medio mal. ¿Ya? Entonces lo vamos a deshacer, control Z, y lo vamos a hacer de nuevo. Selecciono la celda, ahí voy a obtener la suma, autosuma, y en el siguiente voy a seleccionar, fíjese que quiero que se vaya el promedio al final, y en autosuma voy a elegir promedio. Ahora sí. Hago doble clic y verifico que la fórmula esté correcta, de I4 a I7. No es 14, no es 17. Para evitar esa confusión, voy a insertar una columna y podamos visualizar que la fórmula es J, ¿ya? J. J4, J7. Cuando es I, pareciera 14 y 17.
El siguiente va a ser máximo, selecciono las celdas, solo hasta la fila 7 voy a ir a elegir max, la función max. Hago doble clic para verificar que diga max. De J4 a J7, el máximo es 5.000. 5.000, el mínimo es 3.000. Selecciono 3.700. Y voy a min. Y automáticamente, si usted verifica, me despliega de J4 hasta J7 el mínimo. Esa sería toda la planillita. Podemos insertar imagen, insertar formas, aplicamos todos los bordes. Esa sería la planilla de sueldo. Toda planilla tiene que tener el valor de un mes correspondiente a junio del 2019, del 2020. Junio del 2020. ¿ya? Toda planilla tiene que ir con a qué mes corresponde y a qué año. Entonces sería planilla de sueldos. Quiero aprovechar de hacer ordenación y filtro, pero tendríamos que ingresar datos. No hemos hecho ordenación y filtro. Acá en la parte inferior, donde tenemos la barra de desplazamiento horizontal, podemos disminuir el ancho para que tengamos más espacio para los datos. Voy a insertar una nueva hoja para crear una ordenación y filtro. Ok, acá voy a colocar nombre, apellido, edad. Bien, estos datos nos ayudan a utilizar ordenación y filtro y también aplicar tabla. Nombre, Juan, María, Ana, Esther, Marcos. El apellido sería Araúz, Toledo, Mojica, Paniagua, Pérez. La edad, vamos a colocar 30. Al azar vamos a escribir diferentes cantidades y 36. Bien, estos datos, al seleccionar, vamos a aplicar negrita y centrar. Podemos aplicar ordenación, lo voy a seleccionar y voy a ir a datos y en datos tenemos cómo ordenar. Presiono el botón ordenar, cambié a la ficha datos, ordenar. Esto es muy importante. Me va a desplegar una ventana en la cual yo tengo que elegir por qué columna quiero ordenar. Por nombre, por apellido, por edad. Ordenar por. Selecciono, si lo voy a hacer por nombre. Fíjense que Juan está, debería ir Ana primero. Y Ana es con Mojica, su apellido. Como son letras, voy a ordenar de A a Z, eso es ascendente. De Z a A es descendente. Si yo coloco descendente, María se va a ir al final. Después María va a ir arriba, Marco, Juan,
y al final va a quedar Ana, si yo lo hago descendente de Z a A. Si hago de A a Z, Ana se va a ir primero. Lo vamos a dejar de A a Z y luego presiono aceptar. Fíjense que Ana se fue primero, pero va con todos sus datos. Ana es Mojica, su apellido. Ahora voy a hacer la misma ordenación, pero por apellido. Voy a presionar el botón ordenar. Ya no elijo nombre, sino apellido, y lo voy a hacer descendente. Quiere decir que Toledo va a ir primero, y va a ir con María. Se tiene que mantener sus datos. Ordenar, de Z a A, aceptar. Entonces acá Toledo va primero. Quiero hacer por edad. Cuando son números, cambia. Ya no es de A a Z, sino de mayor a menor, de menor a mayor. Voy a hacer que el mayor vaya primero. Ordenar, por edad, y de mayor a menor. Es decir, que va a ir el 49 primero. Aceptar. Y se va edad de 49 primero. Eso es cuando yo utilizo los botones ordenar. Es muy diferente si yo inserto tabla. Si le aplico tabla a estos datos, me va a activar un cuadrito a cada uno de ellos y me permite aplicar filtros. Los filtros son condiciones, cómo quiero visualizar la información, y para grandes cantidades de información es una ventaja utilizar las tablas. Presiono tabla, el primer paso es seleccionar los datos. Dice dónde están los datos de la tabla. Como ya lo tengo seleccionado, acá me muestra el rango. La tabla tiene encabezado, debe estar marcada la casilla. Si está desmarcado, Excel me va a asignar los propios encabezados, pero ya yo tengo los encabezados, nombre, apellido, edad. Como ya tengo los encabezados, lo dejo con la casilla, aceptar. Ahora me aplica un cuadrito al lado de cada título de los encabezados. Ese cuadrito me permite hacer ordenación y filtro. Yo voy a desactivar la tabla haciendo un clic en uno de ellos. Yo quiero ordenar el nombre de mayor a menor. Ordenar de Z a A. De Z a A. María va primero. Si quiero ordenar de A a Z, Ana va primero. El apellido, yo quiero ordenar de Z a A, Toledo va primero. ¿Qué sucede cuando yo aplico filtro? Quiero que me muestre todos los pacientes que su apellido empieza con P. Eso se llama filtro. Presiono apellido y me voy a ir a filtros de texto. Comienza por y elijo P. Y presiono aceptar. No estoy borrando, estoy simplemente aplicando filtro. Más o menos sus sistemas que manejan en la farmacia aplican mucho filtro. Ellos van escribiendo y le van mostrando solamente lo que coinciden con ese dato. Entonces acá, cuando estamos trabajando con grandes cantidades de información, el filtro nos muestra lo que usted quiere visualizar. Puede condicionar por las letras, puede condicionar por los números. Puede ser que empiece, que contenga o que termine. Yo borro el filtro, eso no le afecta a los datos, me muestra todo y vuelvo a aplicar otro filtro. Quiero que me muestre todos los que terminan con A. Entonces presiono en apellido, termina con, y elijo con qué letra quiero que me muestre los apellidos que terminan con la letra A. Acá me muestra solamente Paniagua y Mojica. Lo borro para aplicar otro filtro. Otro puede ser que contenga, es decir, que me muestre todos los que tiene A. La letra A, no interesa si está al inicio, al final o que esté al medio. Solo que me muestre los que tiene la letra A. Filtros de texto, contiene y elijo la letra A. Aceptar
y me muestra todos los que tienen la letra A, como Paniagua, Mojica, Arauz. Borro el filtro para seguir haciendo con la edad. La edad puedo hacer que me muestre ordenado, de mayor a menor, de menor a mayor, y también que me muestre mayor a cierta cantidad, de mayor a menor. Quiero que me muestre solamente los menores o iguales a 30. Presiono edad, filtros de número, menor o igual que 30. Solamente me va a mostrar los que coinciden con ese valor. Puedo hacer que me muestren solamente los menores a 18 cuando están trabajando con planilla de paciente, los que son mayores, los que solamente tienen la edad de la tercera edad, los niños menores a 12, pueden condicionar. Esto es importante cuando se maneja grandes cantidades de información, ahí se ve mejor la importancia. Borrar filtro. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Acá voy a colocar tabla. Bien, lo vamos a guardar para que vamos finalizando, para que les pueda compartir el archivo. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? Mañana les voy a compartir el archivo más temprano, lleno ya los datos para que ustedes puedan, los que quieran seguir, paralelamente podamos hacer el análisis de los gráficos. Vamos a hacer gráficos mañana y un poquito vamos a trabajar con el celular, cómo hacer una planillita en Excel, cómo compartir, cómo trabajo colaborativo. Mañana vamos a trabajar en esa parte. ¿Hay alguna consulta que tengan? ¿Alguna duda? Ahora no, ingeniero. Ok. Entonces les voy a compartir todo el material, ¿ya? Ahí quedamos entonces. Buenas noches. Gracias, dije. Ok. Muy bonita, muy interesante. Bueno, gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches.